transmisión en vivo de PINIC en TV. Hoy tenemos nuevamente al doctor Leonardo Viveros, especialista en calidad de la salud, quien nos va a hablar sobre el agua alcalina y energizada en el ser humano. Doctor Viveros, muchísimas gracias por recibirnos nuevamente la invitación. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos los que nos escuchan esta mañana. Bueno, y entrando en materia, empecemos a hablar por lo básico. ¿Qué hace el agua en cualquiera de sus estados en el cuerpo humano? Bueno, mira, básicamente, primero que todo, recordemos que somos 70% agua. Entonces, pues casi todo nuestro cuerpo está compuesto por agua. Básicamente, las funciones que tiene el agua en nuestro cuerpo, primero, hidratar. Entonces, hidrata la célula, hidrata la piel, hidrata el músculo y los tendones para permitir la elasticidad. En segundo lugar, activa mecanismos de drenaje y de desintoxicación dentro de la célula. Entonces, la célula que recibe agua, obviamente va a activar la mitocondria, va a recibir ese oxígeno que le aporta el agua a la mitocondria, va a producir energía. Recordemos que con el oxígeno la mitocondria produce ATP y esto pues le da energía a la célula. Y adicional, lo que sobra empieza a activar los mecanismos de drenaje en la célula. Los tóxicos llegan a la matriz extracelular y el agua también activa mecanismos de drenaje, enriquece las fibras de colágeno, el oxígeno y el hidrógeno, que son pues, el componente molecular del agua, enriquece las fibras de colágeno de la matriz extracelular y ayuda a que drene todos los tóxicos de la matriz extracelular, disminuyendo el estrés oxidativo a nivel de la célula. A nivel de órganos, obviamente pues hidrata todos los órganos, permite, por ejemplo, en el intestino la absorción de nutrientes, del zinc, que es tan importante para la digestión, limpia las vellosidades intestinales. Dentro del intestino, esta agua potencia la microbiota. Entonces, pues todas las bacterias que se encuentran en el intestino se oxigenan, se multiplican, por lo tanto ayudan a mejorar todo el sistema inmunológico. Entonces, aumenta las defensas a nivel de la mucosa gastrointestinal. En el resto de los órganos optimiza sus funciones, entonces el páncreas va a producir mejor insulina, el corazón va a latir de mejor manera, la cantidad de oxígeno que lleva el agua obviamente entra a la sangre y oxigena muchísimo más la sangre, se producen glóbulos rojos muchísimo más fuertes que pueden transportar mejor el hierro. A nivel de hígado estimula el metabolismo, ¿sí? Entonces hay una mayor producción de vitaminas, de proteínas que van a servir para el metabolismo de músculos, de tendones y de hueso. Y el hueso también se favorece muchísimo con el transporte que hace el agua, porque el calcio y el bicarbonato de calcio, que es el que ayuda a fijar el calcio en los huesos, se transporta a través de fibras de colágeno y de agua. Entonces, pues digamos que estas son como todas las funciones que tiene el agua en nuestro cuerpo. Bueno, esos son los beneficios que nos otorga el agua en el cuerpo humano, pero ¿qué pasa si no tomamos suficiente agua? ¿Cuáles son de pronto esos síntomas que podemos llegar a sentir cuando estamos deshidratados o cuando no consumimos suficientemente este líquido? Bueno, mira, básicamente cada vez que nosotros consumimos agua, tenemos receptores en boca y garganta, en estómago y en intestino. Estos receptores son a través de células osmorreguladoras que miden como la presión y la cantidad de líquido que ingresa al cuerpo, son los que emiten señales al cerebro para decirle si hay saciedad de este líquido o si necesitamos consumir más. Entonces, a medida que estos receptores se van saturando, van enviándole señales al corazón y al riñón para que se produzca a nivel cardíaco una hormona que se llama la angiotensina 2, que estimula también el riñón para que orine o no orine, para que se presente la diuresis. Entonces, el equilibrio de estas hormonas entre el corazón y el riñón y de las señales que emitan boca, garganta, estómago e intestino hacen que se produzca más o menos angiotensina 2 y hormona antidiurética. Y esto envía señales al cerebro para decirle al resto del cuerpo que tiene sed o no, ¿sí? Entonces se interpreta como la sed. Entonces, la señal, digamos, al final que van a tener todos los seres humanos es tengo sed, quiero consumir agua, o no tengo sed, estoy bien. Pero, digamos, el mecanismo fisiológico y la explicación fisiológica es esa. Es que tienen que pasar por una serie de receptores y regularse todo en el cuerpo, regular estas hormonas, para al final decir, tengo sed, quiero consumir agua, o estoy bien, no
no tengo necesidad de consumir agua. Perfecto, doctor. Y hablando justamente de la sed y del agua que consumimos, la mayor cantidad de agua potable que se consume contiene cloro. ¿Cuáles son los efectos del cloro en el ser humano? Bueno, primero empecemos hablando de el agua como llega a las ciudades. La mayoría de las veces es agua que sale de manantial, que sale de altas montañas, en teoría pues no, en teoría no, sale mineralizada, pero en teoría libre de bacterias. Pero pues al pasar desde la montaña hasta la represa, obviamente se llena de bacterias que pueden llegar a ser nocivas para la salud de algunas personas. Por esa razón, en ciudades industrializadas han utilizado el cloro y el flúor, ¿sí? Entonces, para potabilizar el agua. Sí. ¿Qué pasa? Que el cloro y el flúor eliminan muchos microorganismos patógenos, pero no se quita fácilmente del agua. Entonces quedan trazas de cloro y trazas de flúor. Y cambian las características del agua de muchas maneras. Primero, aglutina las moléculas. Entonces imaginémonos muchas moléculas de H2O pegadas, pero deberían estar pegadas en cadenas cortas para que se absorba mejor. Pero el cloro y el flúor hace que se generen cadenas muy largas de agua. Entonces la biodisponibilidad en el cuerpo, todo lo que hablábamos ahorita de la absorción molecular del agua, Sí. va a ser muchísimo más difícil. Entonces, las células no van a captar tan fácilmente ese oxígeno porque hay una cadena muy larga de esas moléculas. En segundo lugar, va a quedar trazas de cloro y de flúor. Y las trazas de este cloro y de flúor en niños, por ejemplo, genera lesiones a nivel gastrointestinal. Porque el cloro, así como ha matado microorganismos patógenos en el agua, cuando ingresa a nuestro organismo, también empieza a dañar la microbiota intestinal. Entonces empieza a diezmar esa población de bacterias buenas, que son las que nos están ayudando, y sobre todo en los niños, con el tema de la inmunidad, fortaleciendo el sistema inmunológico. Entonces lo que va a hacer es diezmar esta población de bacterias. En segundo lugar, va a lesionar los músculos porque rompe las cadenas proteicas que se generan en el hígado. Entonces el consumo de agua potable, por así decirlo, o agua llena de cloro, a largo plazo va a generar lesiones musculares porque las cadenas proteicas que se producen en el hígado no se producen de la misma manera, ni con la misma estructura, entonces van a generar lesión a nivel muscular. Esto es niños. Obviamente van a generar lesiones a nivel de crecimiento. ¿Por qué? Porque el transporte de bicarbonato de calcio que se produce desde el hígado hasta el hueso, pues no va a ser también de la mejor manera. Entonces la absorción de calcio va a disminuir. En personas mayores van a haber problemas pulmonares. Recordemos que el cloro es un mineral que se encuentra más que todo en estado gaseoso. Pero cuando se combina con el agua y se le agrega el agua, pues tiene una absorción mayor a nivel de la sangre. Y esto genera lesiones a nivel pulmonar. Genera también lesiones en sangre. Los glóbulos rojos no captan tanto oxígeno, entonces hay una disminución en la tasa de oxígeno a nivel de los glóbulos rojos, generando en las personas adultas muchísimo más riesgo de lesiones cerebrales, tipo Alzheimer, tipo Parkinson, tipo demencia. Entonces, digamos que en todos los rangos de edad es muy peligroso el consumo de cloro y el de flúor también. El flúor y el cloro adicionalmente están asociados con presencia de cáncer de vejiga y cáncer de recto. Ya hay muchísimos estudios que han hecho la asociación entre el consumo crónico de agua potable y la presencia de síntomas y la presencia de células cancerosas a nivel de vejiga y de recto. Bueno, doctor Vivero, sí. Suponiendo que tenemos la posibilidad de tomar agua pura, sin cloro o flúor, ¿habría alguna manera de agregarle algún valor nutricional a esta agua? Claro, siempre lo más importante es que a este líquido vital, que es el agua, podamos mineralizarla, pero mineralizarla con minerales que realmente sean benéficos para nuestro cuerpo y no vayan a ser tóxicos. ¿Cómo cuáles, doctor? Por ejemplo, podemos agregarle potasio, calcio, zinc, ¿sí? Adicionalmente podemos optimizar sus iones, de esas cadenas largas que venía del agua potable, podemos empezarlas a romper en cadenas moleculares mucho más cortas que se absorban mejor, y esto solo lo hacemos con el movimiento.
El simple movimiento del agua hace que esas cadenas largas, pesadas de agua, pues queden cadenas moleculares mucho más cortas, que estén muchísimo más biodisponibles, que puedan atravesar muchísimo más fácil la membrana celular y la mitocondria pueda obtener muchísimo más fácil el oxígeno, que recordemos la mitocondria utiliza la molécula de oxígeno para producir ATP, que es la energía que necesita el cuerpo. Entonces, al agregarle estos minerales, potasio, magnesio, que el magnesio pues, es muy importante en todo el proceso de absorción intestinal y de metabolismo de proteínas en músculo y tendones, pues magnesio, potasio, calcio, ¿sí? Y adicional, damos el movimiento que el agua necesita, pues la vamos a cargar de iones que van a mejorar y a optimizar estas moléculas de agua para que la célula pueda obtener muchísimo mejor, sobre todo el oxígeno, que es tan importante pues, para la producción de energía. Ok, antes entonces de hablar de los iones y del movimiento de agua que mencionabas, contémosle de pronto a las personas que nos están viendo cómo podemos mineralizar esta agua. Bueno, digamos que existen varios mecanismos de mineralizar el agua. Casi siempre lo ideal es mineralizarla de manera natural. Las piedras que existen en el medio ambiente, es por donde pasa el agua que sale de manantial, casi siempre están cargadas de plomo, de plata, de magnesio, obviamente traen sodio y potasio que viene del medio ambiente, y lo ideal, obviamente, es buscar lo más cercano a la naturaleza. Y cuando el agua de manantial salta de piedra en piedra, se oxigena. Entonces, ese golpeteo que hace el agua permite la oxigenación, permite que más moléculas de oxígeno se carguen en esa agua y que esas cadenas largas empiecen a romper por cadenas cortas mucho más biodisponibles. En segundo lugar, las piedras o el sedimento por el cual pasa el agua están cargadas de plata, de oro y casi siempre de sodio, potasio y magnesio que salen del sedimento y que caen del medio ambiente. Entonces, pues lo ideal sería poder buscar un ambiente que semeje un poco este tipo de escenarios para que el agua se pueda cargar de este tipo de minerales y adicional, pues que haya movimiento para oxigenar. Vamos entonces para ese tema, doctor. Buenísimo el tema de mineralización del agua, pero ¿qué podemos hablar del movimiento y de los iones? Bueno, mira, básicamente nuestro cuerpo está cargado de iones, tanto positivos como negativos. Sí. Lo ideal y la tendencia es a mantener iones negativos, porque los iones negativos permiten que se mineralice más el agua. Si hay iones negativos, por polaridad, estos minerales como el potasio, el sodio, el magnesio, se van a pegar muchísimo más fácil al líquido o a las moléculas de agua. Nuestro cuerpo se carga de radicales libres que salen de la polución, de los rayos ultravioleta y de la radiación, del estrés, del consumo de tabaco, del consumo de algunos alimentos con exceso de grasas, comida chatarra, ¿cierto? Del exceso de azúcar. Entonces, básicamente, se llena de iones positivos nuestro cuerpo. Y eso acidifica. Y recordemos que un ambiente ácido es propenso para enfermedades de tipo crónico y para enfermedades cancerígenas. Okay. ¿Sí? Entonces, si tenemos muchos iones positivos, el cuerpo va a empezar a trabajar más lentamente. Se va a enlentecer el metabolismo, va a haber un daño en la pared celular, va a haber mutaciones a nivel de la célula y ahí es donde se presenta el cáncer, va a haber un ambiente muy ácido y todas las enfermedades se van a presentar de manera mucho más crónica, va a haber una dificultad en mejorar esas enfermedades, el sistema inmunológico se va a disminuir. ¿Eso porque hay iones positivos, que se consideran radicales libres, y aumenta en la célula el estrés oxidativo. Perfecto. Se ha descubierto que el movimiento aumenta las moléculas de oxígeno, sobre todo en el agua. Quiere decir que el movimiento me carga de iones negativos esta agua. Entonces ya el solo hecho de cargarse de iones negativos la empieza a volver más alcalina. Entonces al ingresar al cuerpo empieza a competir con estos radicales libres, pero le empieza a dar a la célula mecanismos para poder drenar y desintoxicar. ¿Y cuáles son esos mecanismos? Pues exceso de oxígeno, ¿para qué? Para que la mitocondria produzca muchísimo más ATP y se activen todos los mecanismos de drenaje y de desintoxicación a nivel intracelular. Y salen estos tóxicos a la matriz extracelular. Pero también activa fibras de colágeno
y de prostaglandinas a nivel de la matriz extracelular y se activan también los mecanismos de drenaje para eliminar por los mecanismos de drenaje y de desintoxicación del cuerpo, que son las glándulas sudoríparas, la orina y el intestino, eliminar estos iones positivos o radicales libres. Entonces el movimiento lo que hace es optimizar las moléculas de oxígeno para que estos iones negativos que estaban muy pegaditos al oxígeno empiecen a moverse de manera más rápida, entren más rápido a la célula y se activen todos estos mecanismos, desplazando los iones positivos, que son radicales libres, y disminuyendo el estrés oxidativo. Pero adicional a esto, disminuye también el envejecimiento prematuro de la célula, porque si la célula se mantiene limpia y desintoxicada, se va a mantener, por decirlo así, mucho más joven. Entonces va a haber menos riesgo de que mute y se vuelva una célula maligna o cancerosa, va a haber menos riesgo de que el sistema inmunológico ataque esta célula porque la ve envejeciendo, pero como está joven no la va a atacar, entonces no se van a presentar tantas enfermedades autoinmunes, y la persona se va a sentir con más energía y más joven. ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo el envejecimiento prematuro de la célula y activando los procesos de regeneración celular. Entonces lo importante de los iones negativos es que disminuyen el estrés oxidativo, ¿sí? Y permiten pues, que la célula se limpie, que se drene todo y que se barra con estos radicales libres que son iones positivos en exceso. En tu respuesta mencionabas dos términos importantes que son el ambiente ácido y el ambiente alcalino. ¿Cuál es el agua que deberíamos consumir? ¿Un poco más ácida, un poco más alcalina o la neutra? Bueno, el ambiente ácido y el ambiente alcalino a nivel corporal se mide por el pH. pH quiere decir potencial de hidrogeniones o potencial de acidez. Recordemos que los hidrogeniones son iones de carga positiva que, como ya lo decíamos, son radicales libres y oxidan y vuelven ácido el ambiente. Entonces yo mido el potencial de acidez. El cuerpo, en general, está más o menos en un pH entre 7 y 7.2, que lo llamaríamos en toda la escala neutro, ya que la escala de acidez va de 0 a 14. Entonces, más o menos 7, 7.2 es un pH neutro, es el pH normal del cuerpo humano. Hay zonas en el cuerpo que son más ácidas y otras más alcalinas. Por ejemplo, el estómago, por la cantidad de pepsina y ácido clorhídrico que tiene, pues va a ser un ambiente muchísimo más ácido. Y es un ambiente que se mantiene entre 1 y más o menos 1.8, que es muy ácido. Necesita degradar los alimentos, sacar rápidamente los nutrientes y pues pasarlos al intestino. Por eso es tan ácido, para degradar rápidamente. Pero hay ambientes, digamos como el duodeno, en donde solamente hay bacterias, no es tan ácido, allí solamente hay intercambio de nutrientes, que se mantiene entre 4 y 5, ya es mucho menos ácido, llegando a lo neutro. La piel, por ejemplo, mantiene un pH entre 3 y 4. Entonces hay varias variaciones de pH dentro del cuerpo humano, pero en general y en contorno mantiene un pH global de 7 a 7.2. Normalmente el cuerpo varía entre ácido y alcalino. Entonces hay un ritmo circadiano también para el pH, para estar ácido o alcalino. Sí. Más o menos entre las 3 de la mañana y la 1 de la tarde, nosotros nos mantenemos ácidos. ¿Por qué? Porque nuestro metabolismo cambia, necesitamos absorber rápidamente nutrientes, entonces nuestro estómago se vuelve ácido, la piel también se vuelve muy ácida, ¿cierto? ¿Para qué? Para generar una capa protectora, para aumentar la hidratación, para obligar al cuerpo a producir más colágeno para la misma piel y disminuir el envejecimiento prematuro producto del ciclo circadiano de la mañana. Pero en la tarde, después de las 2 de la tarde, nuestro organismo también empieza a volverse más alcalino. ¿Para qué? Pues para que esos nutrientes que se absorbieron ya empiecen a generar un proceso metabólico dentro del cuerpo, vayan al músculo, vayan al cerebro, vayan al hueso y pues empiecen a generar toda esta cadena metabólica y de absorción. Ese cambio en el cuerpo es normal, es lo que consideramos una homeostasis, que es la regulación que hace el cuerpo con respecto al medio ambiente para poder pasar de ácido o alcalino. Y digamos que eso es lo fisiológico, lo normal. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué pasa? Cuando nos mantenemos en un ambiente ácido y después de las 3 de la tarde sigue estando ácido y son las agrieras post-almuerzo, almorzamos y empieza el reflujo, o es esa resequedad en la piel constante después del mediodía, ¿sí? O es la orina demasiado oscura y ácida que arde o duele al orinar, ¿sí? O es esa deposición difícil porque no tiene mucha agua, muy ácida,
muy fétida, pues decimos que la persona entró en un ambiente muy ácido. O sea, que se está cada vez enfermando más porque no está cumpliendo ese ciclo circadiano. Y su pH se mantiene muy ácido. Y si midiéramos en esta persona un pH global, estaría entre los 7.5 y aumentando. Se está pasando de lo neutro y está yendo, perdón, está pasándose de lo neutro y no estaría en 7.5, sino en 6, en 7, 6.8, 6.6, ¿sí? Se estaría pasando hacia lo ácido. También existen las personas que se pasan hacia demasiada alcalinidad, que tienen su sistema nervioso demasiado pasivo y entonces no hacen los procesos metabólicos ni del ciclo circadiano completo, entonces ahí sí entran en 7.5, 7.8 y se empiezan a volver demasiado alcalinos y cada vez más perezosos. Son los que almuerzan y se duermen siempre, ¿sí? Los que desayunan y se duermen, los que cenan y se duermen todo el tiempo, están con un metabolismo lento porque hay exceso de alcalinidad. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos llevarlos al equilibrio, al pH neutro. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a jugar con el consumo de agua y el ambiente alcalino. Siempre un ambiente alcalino para el cuerpo va a ser mucho mejor porque no hay probabilidad de cáncer. Recordemos que los ambientes excesivamente ácidos son preponderantes a que se presente cáncer. Sí. Mientras que los ambientes alcalinos pues destruyen la célula cancerígena. Enlentecen el metabolismo y hacen otras cosas, el exceso de alcalinidad, pero es mucho más fácil corregirlo con consumo de agua. Entonces, digamos que esa es, para contestar tu pregunta, la gran diferencia entre un ambiente ácido y un ambiente alcalino. ¿Y qué sería lo mejor? Mantenerlo neutro y llevarlo siempre hacia lo neutro y de pronto un poco hacia la alcalinidad, sobre todo porque hoy en día, por la industrialización, por el exceso de estrés, el exceso de polución, las comidas industrializadas, tendemos a estar muy ácidos. Entonces tenemos que ir siempre más hacia lo alcalino. Entonces, idealmente sería tomar un agua ligeramente alcalina que esté entre un 7.5, ¿verdad? Esa sería un agua neutra. Podemos tomar un agua que esté entre 8, 8.5, 9. Hay aguas de pH que pueden llegar hasta el 10. Y lo ideal es eso. No es que si yo tomo un agua con pH 10, mi pH automáticamente se va a volver 10. No, porque empezamos a competir entre pHs. Y lo que hace un agua muy alcalina es que si mi cuerpo está en un ambiente muy ácido, me lo empieza a llevar hacia lo neutro, que es lo normal. ¿Sí? Entonces lo vuelve, claro, más alcalino de su estado, pero lo lleva a lo normal, que es el estado neutro. Perfecto, doctor. Y un último tema para seguir con esta transmisión en vivo es el tema del magnetismo. ¿Cómo se puede magnetizar el agua y qué efectos trae esto en el cuerpo? Bueno, mira, básicamente, como hablábamos del tema de iones, el movimiento de estos iones genera campos magnéticos. Okay. Si hay muchísimo movimiento de iones positivos, genera un campo magnético distinto a si hay... Bueno, mira, básicamente, negativos, hablábamos del tema de iones. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, lo ideal es generar un campo magnético cargado de iones negativos. Siempre va a haber una polaridad negativa y positiva. No es que solamente haya iones negativos porque pues no va a generar como tal campo magnético, pero los iones positivos se generan con respecto a ¿qué? A los minerales que se pegan a estos iones, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, hay una polaridad, los minerales cargados positivamente y los iones cargados negativamente. ¿Qué minerales? Ya lo habíamos dicho, el sodio, el potasio, el magnesio, toda la mineralización que existe con respecto al Entonces, ahí se genera un campo magnético. Ese campo magnético va a ser mucho más benéfico que el campo magnético que se puede generar de exceso de iones positivos y de radicales libres. Que va a ser un campo magnético que va a hacer que las células y todo en el cuerpo se trabaje de manera distinta. Entonces, cambia el metabolismo, cambia la absorción celular y se daña todo. Mientras que el campo magnético que se genera entre los iones negativos, que ya sabemos que son iones muy buenos, más los minerales, genera un campo magnético que optimiza todo el funcionamiento del cuerpo. Entonces, magnetizar el agua es aumentar la polaridad de iones negativos y mantenerlos allí concentrados en el agua. Es como si generamos una capa protectora para que los iones negativos ni se evaporen ni se salgan tan rápidamente del agua. Quiere decir esto que se mantienen las moléculas H2O, las cadenas cortas de pequeñas moléculas de H2O. Entonces van a ingresar muchísimo más rápido a la célula. La célula va a producir más ATP, por lo tanto esta persona que consuma agua alcalina va a tener mucha más biodisponibilidad de oxígeno.
Por lo tanto, mucha más energía. En deportistas es importante el consumo de agua alcalina porque va a haber una recuperación muchísimo más rápida de esa fibra muscular cansada después de pues, la jornada de entrenamiento deportivo. Entonces son deportistas que se van a recuperar mejor, por lo tanto su rendimiento va a aumentar. En niños también, si la célula está constantemente trabajando y produciendo ATP y oxígeno, pues vamos a generar una rata de crecimiento muchísimo más amplia. Entonces van a ser niños que van a mantener un crecimiento mucho más saludable, huesos, articulaciones, tendones y músculos mucho más fuertes para garantizar adecuadamente ese crecimiento. Y en adultos, digamos adultos jóvenes, desde los 30 en adelante, más o menos hasta los 50, y ya adultos mayores, tercera edad, pues va a mejorar esa oxigenación en sangre, disminuyendo el riesgo de padecer de Alzheimer, de Parkinson y de demencia. Entonces, pues es muy importante magnetizar el agua, muy importante optimizarla con minerales, optimizarla con el movimiento para mantener los iones negativos y protegerla con este campo magnético. ¿Para qué? Pues para que tengamos un agua enriquecida, optimizada y biodisponible en el cuerpo. Pues doctor Leonardo Viveros, especialista en calidad de la salud, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos preguntas, sé que nos han escrito, entonces voy a darle el paso a Isabel para que nos ayude con las preguntas y las podamos responder, doctor. Claro que sí. Hola, no me ven porque estoy acá atrás, pero doctor, dicen, ¿qué pasa con la alcalinidad del estómago? Bueno, lo ideal es mantener un estómago dentro de un pH ácido. Si el estómago está muy alcalino, generamos una baja en la absorción de minerales, una baja en la absorción de vitaminas. Hacemos que aumenten las cepas patógenas de Helicobacter pylori que solo se producen bajo estados alcalinos. Entonces hay que mantener esa acidificación del estómago. Podemos seguir consumiendo agua alcalina, que eso no va a modificar el pH del estómago. ¿Cuándo se cambia el pH del estómago? Cuando consumimos exceso de algunos alimentos. Por ejemplo, cuando consumimos exceso de refrescos, cambia el pH del estómago y empieza a ir más hacia lo alcalino, se empieza a dañar la mucosa del estómago. Cuando consumimos exceso de alcohol, ¿sí? Entonces ese pH empieza a modificarse y empieza a cambiar de ese rango de 1 a 2 y empieza a modificarse pues, la absorción y todo el proceso de digestión. Entonces, con el agua alcalina solamente se mantienen las funciones que se tengan que mantener. Se repara la mucosa gástrica para que no hayan ni gastritis, ni úlceras, ni inflamaciones, y la pepsina se produce en la cantidad que se tiene que producir para regular el pH del estómago. Otra pregunta, ¿la alcalinidad se pierde? Claro, la alcalinidad se puede perder a nivel global si empezamos a acidificar nuestro cuerpo, si no nos aplicamos protector solar, si no nos hidratamos adecuadamente, las células empiezan a envejecer, se empiezan a dañar, si no consumimos los nutrientes que debemos consumir, si no consumimos frutas y vegetales en una cantidad adecuada, si consumimos muchísimos refrescos, comida chatarra, exceso de salsa, si hay estrés, la célula se empieza a llenar de estos radicales libres y hay estrés oxidativo. Si una célula se oxida, va a sacar toda su basura, todos esos oxidantes a la matriz extracelular. Y si todas las células al tiempo están sacando estos oxidantes a la matriz extracelular, la matriz también se oxida y se acidifica. Entonces se empieza a perder alcalinidad en el cuerpo y el cuerpo se empieza a volver muy ácido. Ácido que son personas demasiado obesas con alguna patología de tipo crónico, que adicional son muy alérgicas, entonces tienen rinitis, en las mujeres hay vaginitis, hay dermatitis, ¿sí? Entonces son personas que han perdido muchísimo la alcalidad y que empiezan a entrar en un ambiente muy ácido. ¿Qué tenemos que hacer con ellas? Quitar, digamos, los precursores que acidifican el cuerpo, cambiar la dieta, modificar esos efectos estresores, empezar a hacer muchísimo más ejercicio para que el metabolismo se acelere y empezar a consumir agua alcalina para empezar a cambiar este proceso y llevarlo hacia lo neutro, que es lo ideal en el cuerpo humano. Hay otra pregunta, dicen, ¿pacientes con insuficiencia renal recomiendan tomar agua alcalina? Sí se recomienda tomar agua alcalina, solo que se disminuye el volumen. Recordemos que en la insuficiencia renal está dañado el mecanismo de drenaje del cuerpo. El riñón no está drenando agua de la mejor manera y en las cantidades que debería. Entonces, en la insuficiencia renal va a haber una retención de líquidos. Ya no podemos tomar la misma cantidad de agua alcalina
Entonces lo que hacemos es que disminuimos la dosis, le damos menos agua alcalina, pero idealmente que sea alcalina. ¿Por qué? Porque recordemos que la alcalinidad en las células lo que va a hacer es mejorar la regeneración celular. En la insuficiencia renal la célula está dañada, tenemos que empezarle a ayudar a regenerarla, entonces damos agua alcalina, pero en menor proporción para no congestionar este riñón y no seguir generando retención de líquidos. Hay alguien que pregunta sobre el agua optimizada. ¿Qué hace el optimizador y cuáles son los beneficios del agua optimizada? Bueno, como lo dijimos durante el live, la optimización es darle movimiento, aumentar la cantidad de oxígeno, porque al tener movimiento se oxigena el agua, y mover muchísimo más rápido las partículas de iones negativos. Si el agua está cargada de iones negativos, moviéndose rápidamente va a ingresar muchísimo más fácil en la célula. Es lo que llamamos la biodisponibilidad del oxígeno. Al optimizarla y darle este movimiento, se carga de iones negativos, ingresa más fácil a la célula, pero adicional estando en la célula, ayuda a que se eliminen más rápido iones positivos que son radicales libres, o sea, disminuye el estrés oxidativo en la célula, disminuye el riesgo de acidez y de enfermedades crónicas dentro del cuerpo. ¿Por qué? Porque está muy cargada de iones negativos. Preguntan si un recién nacido podría tomar agua alcalina o agua optimizada. Bueno, recordemos que en los recién nacidos el aporte de alimentación y de líquidos lo da la leche materna. Recordemos eso, no hay que darle nada adicional, leche materna exclusiva hasta los 6 meses. Por favor, recuerden que yo soy muy amigo de la lactancia materna, entonces por favor, a todos los bebés, desde que nacen hasta los 6 meses, lactancia materna. Después de los 6 meses, cuando ya empecemos a aportar alimentación complementaria, podemos dar pequeñas cantidades de agua alcalina para que el metabolismo de este bebé empiece a mejorar y empiece a absorber mejor los nutrientes, empiece a adaptarse muy bien a la alimentación complementaria. Y obviamente ya después del año podemos incluirlo en la dieta, en los jugos, en las coladas, en las sopas, en las papillas, en todo lo que hagamos, utilizar agua alcalina. Bueno, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo, pero quiero agradecerle nuevamente al doctor Viveros por haber aceptado esta invitación a esta transmisión en vivo y hablar del agua alcalina y energizada. Muchísimas gracias, gracias a todos los que nos escuchan, gracias a ustedes por la invitación. Y a todos recordarles que pueden seguir todos estos contenidos, estos videos, publicaciones, infografías y demás a través de las redes sociales de Nickel Latinoamérica en Facebook e Instagram. Nos vemos en una próxima ocasión.